No tenerlos por acá. Bueno, ahí están viendo los extranjeros, los chilenos, argentinos, cómo cambia un poco el clima. Eh, Aquí es un poco menos predecible que los géneros discursivos. Eh, Espero que haya pasado una tarde, una noche muy agradable. Bienvenidos a nuestra segunda jornada. Eh, Tenemos un inicio de lujo, la profesora Paula Carlino. Vamos a hacer entonces la presentación de rigor y pasamos a la conferencia central. Agradecemos a las entidades que patrocinan y hacen posible el desarrollo del Congreso. Instituto Caro y Cuervo, Universidad de La Sabana, Pontificia Universidad Javeriana, Hotel City Express Medellín by Marriott, Fundación Universidad de Antioquia, Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS, CETI, Servicios de Traducción e Interpretación de Lengua de Señas Colombiana, Colanta, Escuela de Idiomas y su Centro de Informática, equipo logístico del Congreso. Gracias a todos estos equipos y entidades por su apoyo. En este momento damos paso a la segunda conferencia plenaria del quinto Congreso Internacional de Investigación Lingüística, titulada Aprendizaje de géneros textuales y cambios en la cognición, desafíos para la enseñanza a partir de la inteligencia artificial generativa, a cargo de la doctora Paula Carlino de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina. Bueno, sabrán que no, en estos momentos de austeridad también y de cuidado del papel, pues imprimimos solo un pedacito de su hoja de vida. Pero derrocharíamos más de ello. Investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Profesora titular de la Universidad Pedagógica Nacional UNIPE de Argentina. Recibió el título de doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid en 1996 y licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires en 1987. Cursó parte de la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Fue a lo largo del tiempo, felizmente, comillas que destacan, interdisciplinada. Ha desarrollado una vasta experiencia en docencia universitaria de grado y posgrado, así como en numerosas acciones de formación de docentes en servicio, tanto en Argentina como en España y Latinoamérica. Ha sido profesora durante años en el doctorado en educación de la Universidad de San Andrés. Desde 2015 es profesora en la maestría en formación docente de la UNIPE. Como sabrán, es autora de numerosas publicaciones sobre la formación de lectores y escritores. Su libro Escribir, Leer y Aprender en la Universidad ha sido distinguido como Mejor Libro en Educación, Obra Didáctica, de edición 2005. Lleva 8 reimpresiones. Fue traducido al portugués. En este momento ustedes saben que está una edición 2 revisada. Por supuesto, actualizada frente a los fenómenos que se viven en el momento. Y tiene un prólogo y un epílogo diferentes, nuevos. En el prólogo, pues se centra un poco en el tema de estas literacidades digitales. Y el epílogo, muy interesante, se establece un diálogo con todos aquellos correos y comunicaciones que profesores de diferentes áreas del conocimiento de diferentes lugares de Latinoamérica, pues le enviaban. Eh, Vale la pena, es un texto actualizado, pero ella insiste, por supuesto, en que es una edición revisada, pero hay mucho allí de novedoso. Voy terminando. Es coeditora del libro La lectura y la escritura, un problema asunto de todos, declarado de interés educativo por el Honorable Senado de la Nación en 2009, y The Writing Programs Worldwide Profile of Academic Writing in Many Places de 2012, junto con Chris Tice y otros. Profesora, ¿dónde es? Profesora, usted sabe que la queremos mucho, venga pues que aquí tiene
su micrófono. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Bueno, hoy traje pensado para compartir con ustedes un tema que reúne distintos temas. Vamos a ver si podemos coordinarlos y volver clara la relación que yo pensé y que quiero que podamos discutir. Me voy a centrar en el aprendizaje de géneros textuales desafiantes, complejos. Y voy a tratar de mostrar que aprender a escribir un nuevo género no solo consiste en aprender formas discursivas, formas textuales, características de un producto escrito. Voy a poner énfasis en que especialmente consiste en aprender a llevar a cabo un especializado trabajo intelectual. Voy a enfatizar que cuando aprendemos a escribir en un nuevo género complejo, desafiante, estamos aprendiendo no solo a escribir, sino a pensar de una manera especializada. Y voy a discutir esto, voy a encontrar un pedacito que se puede discutir en relación a cuáles son los desafíos que tenemos los profesores y profesoras de todas las áreas curriculares en el contexto de la emergencia de la inteligencia artificial generativa. Bueno, les cuento cómo, de dónde, por qué pongo en relación estas distintas cuestiones. Por un lado, porque soy profesora de escritura académica en una maestría, y me interesa, bueno, pensar la enseñanza de la escritura académica. Por otro lado, tengo un origen como psicóloga, y como tal, me interesa entender cómo se forman, cómo se desarrollan lo que un psicólogo viejo, Vygotsky, llamaba las funciones psicológicas superiores, o sea, formas de pensamiento especializadas, y él las entiende que tienen un origen cultural. Y vamos a ver cómo en algo el aprendizaje de los géneros muestra, expande esa idea original de Vygotsky. Por otro lado, soy una ciudadana, tengo un costado político y estoy atenta a los intereses de ciertos grupos de colonizar nuestro pensamiento a través, bueno, ustedes saben, los medios de desinformación, las redes antisociales y otras formas que podrían incluir, bueno, algunos algoritmos. Y además soy investigadora, e investigadora, en este caso, didáctica, interesada, ¿sí?, en mirar las interacciones que se dan en las clases, ¿sí?, interesada en estudiar la enseñanza, no solo a los alumnos, sino qué hacemos los docentes, y en particular, ¿sí?, he llevado a cabo una investigación y voy a compartir algunos resultados cualitativos de clases, de taller, de proyecto, de tesis. Bueno, el orden de mi presentación es el siguiente. Voy a hablar de las relaciones potenciales, potenciales quiere decir que no siempre se concretan, ¿sí?, que dependen de ciertas condiciones, entre escritura y conocimiento. Voy a hablar del aprendizaje de los géneros textuales. Voy a compartir con ustedes algún análisis de interacciones de clases en este taller de escritura de proyecto de tesis. Voy a subrayar qué trabajo intelectual novedoso se aprende cuando se aprende a escribir un proyecto de tesis como un género nuevo. Y voy a terminar abriendo, y por eso quisiera que después hubiera algún intercambio, sobre qué nos deja
lo que presento hasta el punto 4, como interrogante respecto de los usos de la inteligencia la inteligencia artificial generativa en nuestras clases. Bueno, entonces vamos por el primer tema, de las relaciones entre escribir y conocer, ¿sí? Escritura y conocimiento. Hay una muy difundida, que es lo que se llamó función epistémica de la escritura. ¿Sí? Incluso hay un modelo de unos autores del año 80 y pico, ¿sí? Que hablan de que cuando uno escribe en ciertas condiciones, no siempre transforma el conocimiento sobre el tema del que escribe, gracias a un proceso que se pone en marcha cuando uno se pone a escribir sobre ese tema. Esto no ocurre siempre, ocurre en ciertas condiciones. Y esta función epistémica de la escritura ha dado origen a ciertas corrientes pedagógicas que se llaman, por ejemplo, escribir para aprender, ¿sí? No es solo, fíjense, nosotros enseñamos escritura como objeto de aprendizaje, pero en este caso sería escribir para aprender sobre el tema acerca del que se escribe. Bien, la otra relación también potencial entre escribir y conocer es menos conocida, ¿sí? La que acabo de decir, hay muchas publicaciones sobre esto, está muy difundida. En cambio, la que voy a nombrar ahora, ¿sí? Desde mi punto de vista, no tiene esta presencia en la bibliografía. Y es lo que yo, y tampoco creo que tiene nombre, ¿sí? O sea, no digo que no esté presente en la bibliografía, pero creo que no tiene nombre, con lo cual yo le pongo como nombre configuración sociocultural de la cognición mediada por el aprendizaje de nuevos géneros. Y en este caso, ¿sí? Al aprender nuevos géneros, voy a desarrollar esta idea, lo que se transforma no es el conocimiento que yo tengo sobre el tema acerca del que escribo. Cuando yo aprendo un nuevo género complejo, desafiante, lo que se transforma es al que escribe, al conocedor. ¿Sí? La función epistémica lo que se transforma es el conocimiento que yo tengo sobre el tema. En la configuración sociocultural de la cognición, lo que se transforma es al que escribe, al conocedor, al que conoce, como producto del aprendizaje de un nuevo género textual. Y voy a desarrollar esta idea porque justamente entiendo que está poco difundida. Bueno, fíjense en la imagen de la izquierda, de alguna manera representa cómo mi cabeza se estruja, diríamos, se esfuerza por sacar alguna idea y por lo tanto por transformar mis ideas sobre lo que escribo. Y en cambio, en la configuración sociocultural de la cognición, justamente hay una interacción entre el que aprende un nuevo género y la comunidad, o sea, los otros que ya dominan ese género. Vamos a desarrollar un poquito esta idea. Empiezo por la primera solo para repasarla. La idea de la potencialidad epistémica de la escritura. Esta idea reposa en las propiedades que la escritura tiene como tecnología, una tecnología muy antigua, ¿sí? Por lo menos en el sistema alfabético, sí, 2000, no sé, 3000 años más. Bueno, diríamos habitualmente, las funciones de la escritura más difundidas son, la escritura permite comunicarse a distancia, permite dejar registro y por lo tanto amplía la memoria, porque si yo tengo un registro externo no necesito recordar, ¿sí? Y el hecho de comunicar a distancia permite que yo pueda, como diríamos, crear un objeto, ¿sí? Yo me comunico a distancia antes de que existiera Internet, ¿sí? Tenía que viajar físicamente mi carta tenía que trasladarse. Entonces, es esa objetivación que me da la escritura, el hecho de generar un objeto de lo que antes es sujeto, que permite
la comunicación a distancia inicialmente. El hecho de que amplíe mi memoria depende de la propiedad de la permanencia temporal de ese objeto, ¿sí? Mi pensamiento es evanescente, pero cuando yo lo convertí en objeto, eso dura. Y entonces, bueno, pero estas dos propiedades de la escritura tienen una tercera, que creo que es la que ayuda a pensar la función epistémica, no la función comunicativa ni la función de memoria. La función epistémica depende del hecho de que la escritura saca afuera, externaliza lo que yo pienso. Y al sacarlo fuera, me permite a mí como pensadora observar lo que pienso. Es justamente esta externalización y esta observabilidad de mi propio pensamiento lo que me sirve para elaborar eso que pienso, para aclarármelo, ¿sí? Porque a veces cuando yo lo tengo en mi cabeza, no lo tengo afuera, pienso que está todo claro. Cuando me pongo a escribir empiezo a ver lagunas, contradicciones. Quiero decir, me sirve para pensar, para planificar, para borrar, para ir, volver, ensayar, probar. Me sirve para concentrar mi atención, ¿sí? Yo cuando tengo algo escrito de frente, ¿sí? Puedo enfocar ideas más abstractas que si las tengo adentro de mi cabeza, si no las veo. Me sirve, bueno, para todas esas cosas, ¿no? Me sirve para cambiar mis ideas. Bueno, esta es la función epistémica que no siempre ocurre, no siempre se pone en juego cuando escribimos, ¿sí? Requiere ciertas condiciones. Pero esto ha sido bastante difundido, ¿sí? Ha sido difundido, incluso ha sido llevado a la práctica pedagógica. Se dice que escribir es un método para pensar y no solo para decir lo ya pensado. Se dice que escribir es un proceso intelectual y no solo un producto textual. Se habla de escribir para aprender en el movimiento Escribir a través del currículum. Hay incluso estos autores, Bereiter y Escardamalia, acá cito el año 92, pero tienen, tienen trabajos del año 87, ¿sí? Donde plantean esta idea, que se puede escribir para decir lo que uno ya sabe, ese es un modelo, pero también para transformar lo que uno ya sabe. Y en el caso de transformar, en donde intervendría esta función epistémica, estos autores tratan de explicar o dan un modelo explicativo de cuándo, en qué condición ocurre esa transformación. Bereiter y Escardamalia sostienen que yo transformo lo que pienso como producto de un proceso de escritura cuando pongo en interacción dos variables, o ellos lo llaman dos espacios de problema. Cuando pongo, como decir, interacción dialéctica, el contenido acerca de lo que escribo con la situación socioretórica en la que escribo. O sea, ¿para quién estoy escribiendo y qué me propongo hacer con esa escritura? Cuando yo junto el pensamiento de acerca del contenido de lo que escribo con para qué estoy escribiendo y a quién, estos autores dicen que se produce justamente una dialéctica que transforma ese contenido. Bueno, esto es bastante conocido. Y podría traducirse esta función epistémica en esta frase: ¿cómo puedo saber lo que pienso si no veo lo que digo? Y acá yo hago una cita de una cita, porque no llegué al texto original, pero me parece interesante. ¿Cómo puedo saber lo que pienso si no veo escrito lo que digo? Fíjense, el proceso de externalización, el proceso de pensar lo pensado, ¿sí? Y bueno, vamos a la otra relación potencial entre escribir y conocer. ¿Sí? Porque quiero decir, lo anterior está bastante, hay mucha bibliografía. Vamos a la otra relación donde hay bastante menos bibliografía, que es
bueno, ya les digo, no lo invento yo para nada, pero yo sí le pongo un nombre, porque no encontré un nombre. Sí, función epistémica es un nombre que existe. Ahora, configuración social, sociocultural de la cognición, es el nombre que yo decido poner a esta segunda relación potencial entre escribir y transformación cognitiva. Porque lo que estamos viendo es, ¿sí?, en qué condiciones, en qué sentido, de qué manera el hecho de escribir y de aprender a escribir nos transforma, ¿sí?, en nuestra cognición. Y acá decíamos que ya no se trata de, la transformación no es en el contenido de lo que pienso. La transformación de la que voy a hablar ahora es cómo el aprendizaje de un nuevo género complejo y desafiante me transforma como conocedor, me transforma en mis capacidades cognoscitivas, en mis capacidades de pensamiento. Bueno, yo desarrollo buena parte de lo que voy a presentar ahora en esta presentación en este capítulo de acceso abierto, ¿sí? O sea que si hoy no me da tiempo de mostrar los datos empíricos, o todos los datos empíricos en los que sustento lo que voy a afirmar, están en acceso abierto en este texto del año, creo que 2023, ¿sí?, en un libro en honor al profesor Charles Beiserman, que es una de las fuentes de estas ideas, ¿sí?, y que, si, no sé, quieren acceder, ahí está la URL escrita, o también está este código QR que aprendí a hacer para, bueno, para las fotos que se sacan de las presentaciones. Bien, bueno, voy a mostrar que aprender a escribir en un nuevo género no significa únicamente, o sea, este no es un no exclusivo, ¿no? No significa únicamente aprender características de forma, ¿sí?, con las que tengo que escribir. No significa aprender convenciones, como a veces se dice. No significa únicamente desarrollar capacidades comunicacionales, discursivas, lingüísticas. Esto sí está en juego, pero no es lo único, por eso pongo el no. No es lo único. Y entonces voy a subrayar lo que suele quedar oculto cuando aprendemos, o sea, cuando decimos que involucra el aprendizaje de un nuevo género. Aprender un nuevo género significa aprender a hacer cognitivamente algo desacostumbrado, algo que yo no hacía antes de aprender a escribir en ese nuevo género. Implica aprender a llevar a cabo un especializado trabajo intelectual, y digo especializado porque me refiero a un trabajo intelectual típico, o sea, habitual, no en mí, que para mí es desacostumbrado, que lo estoy aprendiendo, pero típico de cierta comunidad, o sea, de cierto grupo de personas que comparten o participan en un específico sistema de actividad. El texto escrito correspondiente a ese género encarna ese trabajo intelectual. El texto escrito encarna ese trabajo intelectual y escribirlo tracciona. Tener que escribir en ese género me obliga, me lleva, me direcciona, me exige realizar ese trabajo intelectual. Si no, no puedo producir ese texto en ese género que estoy aprendiendo a escribir. Voy a desarrollar estas ideas porque como son complejas y novedosas, voy a detenerme un poco. Aprender a escribir en un nuevo género significa entonces, en consonancia, voy a decirlo, voy a parafrasearme a mí misma varias veces, ¿sí? Voy a reformular las mismas ideas porque si no se entienden de una manera, quizás se entienden de otra. Entonces, aprender a escribir en un nuevo género significa aprender a participar, aprender a intervenir
a formar parte en un especializado sistema de actividad en donde circula ese género. No todos los géneros circulan en los mismos grupos sociales, en las mismas comunidades. No todos los géneros circulan en los mismos sistemas de actividad. Ese sistema de actividad involucra prácticas sociales y cognitivas específicas, con objetos de pensamiento desacostumbrados para quienes no participan de ese sistema de actividad. O sea, que aprender a escribir en un nuevo género significa aprender a llevar a cabo un trabajo intelectual que no me era familiar antes de que yo pudiera saber producir ese nuevo género. Y es el género el que vehiculiza, el que tracciona, el que encarna, el que corporeiza. Podemos poner distintos verbos que tienen dos significados. Uno, el género, el texto escrito, de alguna manera materializa ese trabajo intelectual, pero a la vez lo exige, lo hace, es como un estímulo para que yo lo lleve a cabo. Si yo no tuviera que escribir en ese género, no realizaría ese trabajo intelectual. Y a la vez, la forma de llevar a cabo ese intelectual queda plasmada en el texto que escribo. Entonces, aprender a escribir en un nuevo género, complejo, desafiante, ¿sí? Estoy pensando, por ejemplo, un ejemplo, pero podemos pensar otros, en ciertos géneros académicos, en este caso, como el proyecto de tesis, del cual yo ahora voy a mostrar datos, ¿sí? Pero podríamos pensar qué pasa con escribir un informe de laboratorio, qué pasa con escribir una monografía, habría que estudiarlo empíricamente, ¿sí? Yo lo estudié con el proyecto de tesis como género. Bueno, entonces aprender a escribir en un nuevo género significa desarrollar capacidades de pensamiento, no solo, por eso decíamos, no solo discursivas, no solo comunicacionales, no solo formales. Y estas capacidades de pensamiento están alineadas en concordancia con ciertas prácticas culturales de ciertas comunidades que llevan a cabo esas prácticas. ¿Sí? O sea, esas capacidades de pensamiento no son idiosincrásicas de la persona que escribe, son capacidades que comparten los miembros de una comunidad que llevan a cabo ciertas prácticas de trabajo intelectual, ¿sí? Que implican la producción en ese género. Y esto, entonces, aprender a escribir un nuevo género, conlleva entonces no solo que yo al escribir transformo el contenido de lo que escribo, sino que me transformo a mí misma, me transformo a mi cabeza, me transformo en cuanto a mis funciones psicológicas superiores en términos de Vygotsky. Y esto es lo que yo le pongo nombre, pero quiero decir, esto está descrito antes de que yo hiciera mi investigación, y ahora voy a contar las fuentes, pero el nombre que le pongo es la configuración sociocultural de la cognición mediada o intermediada por el aprendizaje de un nuevo género, bueno, complejo y desafiante. Ahora, voy a explicar qué quiere decir configuración sociocultural. Porque en el aprendizaje de nuevos géneros, entonces lo que vemos es que hay una transformación cognoscitiva del sujeto que aprende ese nuevo género, o sea, hay una transformación, podríamos decir, psicológica, si quieren, en términos cognitivos, psicológica en términos de funciones psicológicas superiores, cognitivamente. Pero esa transformación es sociocultural. Es cómo ciertos grupos sociales imprimen mi cabeza. Porque yo me empiezo a parecer en mis capacidades de pensamiento a las capacidades de pensamiento que tienen los otros miembros de ese grupo social en donde circula ese género. Cuando yo aprendo a escribir un proyecto de tesis, en mi cabeza me empiezo a parecer
en cuanto a mis capacidades intelectuales, a otros investigadores que producen proyectos de tesis. ¿Sí? O sea, hay de alguna manera una interiorización de ciertas capacidades de pensamiento vehiculizadas por el aprendizaje de un género, capacidades de pensamiento que existen en los miembros de una comunidad que lleva a cabo esas prácticas, o sea, las prácticas de producir un proyecto de tesis implican no solo la escritura del texto, sino un ámbito de investigación. Bueno, yo al aprender a escribir un proyecto de tesis estoy interiorizando formas de pensar de una comunidad, ¿sí?, que lleva a comunidad sociocultural. Bien. Bueno, ¿de dónde vienen estas ideas? Y viene de una corriente de los estudios sobre géneros que se llama nueva retórica o socioretórica, ¿sí? Y algunos de los exponentes son Caroline Miller, Charles Weiserman, David Russell, ¿sí? Y en particular, estos dos últimos autores han puesto en relación justamente esta teoría de los géneros, no como clases de texto, sino como acciones sociales, porque así las definen, con la teoría vygotsquiana, que se llama teoría histórico-cultural de la actividad. Estas son las fuentes y yo me baso en ideas de estos autores para realizar mi estudio empírico, que en un ratito voy a intentar compartir con ustedes. Y estos autores también publican en este libro algunas de estas ideas. Este libro es de libre acceso. Bueno, voy a tomar algunas citas de estos autores para mostrar dónde se funda el concepto de género textual que estoy manejando. Porque dije que no estoy entendiendo a los géneros como clases de textos, no estoy entendiendo a los géneros como conjuntos de formas. Caroline Miller es la que de alguna manera inaugura este concepto de géneros y ella dice que la definición que empieza a manejar, que empieza a ofrecer sobre los géneros, no se centra en los rasgos formales de una clase de textos, sino en la acción que el género ayuda a llevar a cabo. Y ella misma lo define como los géneros son acciones retóricas típicas basadas en situaciones recurrentes. Ella une la idea de acción con situación. O sea, acción es individual, situación es social. Ahí está impronta de la configuración sociocultural que yo retomo. Por otro lado, Weiserman dice, los géneros proveen espacios comunicativos diferenciados que sirven de andamios, mediante los cuales aprendemos prácticas cognitivas de dominios especializados. Con lo cual, yo estoy tomando esta idea de Weiserman. Y él también dice, quien escribe según las expectativas que crean los géneros, fíjense, los géneros crean expectativas, tanto a los lectores como a los productores. Quien escribe según las expectativas que crean los géneros se ve moldeado por los roles y las relaciones que se establecen en prácticas socioculturales específicas. Aquí está la idea de configuración sociocultural de la cognición. Entonces, aprender a escribir en un nuevo género complejo y desafiante, como podríamos decir el proyecto de tesis, u otros que ustedes puedan venir a la cabeza, implica realizar nuevas actividades cognitivas. Yo estoy repitiendo, como les dije, estoy diciendo la misma idea de distintas maneras, y por lo tanto trasciende adquirir conocimientos sobre rasgos formales de la escritura. Y por ello, porque no se trata de aprender nuevas formas, implica un gran desafío y una gran dedicación de parte de quien aprende. Y yo agregaría, y requiere toda una reflexión de los docentes que a veces pensamos que enseñar
diríamos, es una cuestión de enseñar formas, ¿sí? O que enseñar se puede resolver, no sé, en un par de clases, cuando de lo que se trata es de moldear la cabeza de quien está aprendiendo ese género, porque tiene que aprender a realizar nuevas operaciones cognitivas. Bueno, vamos ahora a mi estudio. El estudio se sitúa en una maestría de una universidad pública argentina, gratuita, ¿sí? Los alumnos, es una maestría donde los alumnos que vienen no pagan por estudiar. La universidad es la Universidad Pedagógica Nacional. Los estudiantes son lo que se llama formadores de docentes, o sea, son quienes enseñan en instituciones superiores, en general no universitarias, a los profesores que después van a enseñar en escuelas secundarias o educación media, no sé cómo se llama aquí, y también primaria. Por lo tanto, los estudiantes de esta maestría tienen experiencia como en docencia, pero tienen escasa o nula experiencia en investigación. ¿Sí? En sus ámbitos no circulan géneros de la familia de los géneros de la investigación. ¿Sí? Ellos en sus institutos de formación docente no leen papers, no producen proyectos de investigación, no leen no leen tesis, etcétera. Y sin embargo, la maestría les pide hacer una tesis que ahora les voy a decir qué características particulares tiene. ¿Sí? La tesis es un proyecto, perdón, diríamos, para llevar a cabo esta tesis tienen que hacer un proyecto de investigación, que eso es lo que ahora se va a convertir en nuestros datos observacionales. Bueno, este taller de escritura de proyecto de tesis desde el año 2020 dura 3 semestres. A ustedes les va a parecer una barbaridad, ¿sí? 1 año y medio, y sin embargo, es lo que fuimos viendo. El taller existe desde el año 2015 y fue sufriendo diversos cambios curriculares, entre otros la duración, pero también hay otros cambios, porque se vio que si no, no sacaban adelante sus proyectos de tesis. Y el taller los acompaña para que salgan después de 1 año y medio con un proyecto verdadero, real. Bien. Uy, hice algo inadecuado. ¿Cómo vuelvo a la pantalla? Apreté un botón. O no sé, supongo. Ah, qué sencillo. Bueno, el proyecto de tesis que se les pide consta de esas secciones que están recuadradas. Que bueno, con algunas diferencias es parecido a muchos otros proyectos de tesis, o sea, comparte propiedades del género proyecto de tesis con, con otros proyectos de tesis. Sin embargo, tiene cierta especificidad. En esta maestría, para formadores, a su vez, de docentes, los alumnos, ¿sí?, se les pide un particular problema de investigación. No se deja librado a la libertad absoluta para que elijan cualquier problema de investigación o cualquier pregunta de investigación. Se los direcciona para que se pregunten, para que su proyectada investigación que tienen que plasmar en un proyecto de tesis enfoque la actividad de un docente, de un educador, y por lo tanto que se pregunten acerca de esa actividad. Y se les pide, ¿sí?, como parte de la tesis que tienen que hacer, que entrevisten a ese profesor acerca del tema o de lo que vaya a enseñar, lo observen, lo videograben y después seleccionen algunos episodios de esa videograbación de la situación de enseñanza del docente, que pueden ser 1 o más clases, y tengan una entrevista que se llama de coexplicitación o de autoconfrontación, en donde el docente observado pueda enfrentarse a una parte de ese video de su propia clase y reflexionar
sobre por qué hizo lo que hizo, qué otras cosas podría haber hecho, qué cosas hubiera querido hacer y no pudo hacer, etc. Esa es la particularidad de la investigación que se les pide. Bueno, y en el taller tenemos que enseñar a escribir este proyecto de tesis a alumnos que nunca escribieron un proyecto de tesis, que nunca o que mayormente no leyeron otros proyectos de tesis, ni están acostumbrados a leer papers o artículos de investigación, ni tesis, etc. Bueno, mi estudio, yo voy a resumir, consistió en recoger el material de las clases que quedaron videograbadas porque se realizó en pandemia. Entonces, involuntariamente, todas las clases de los 18 meses del taller quedaron videograbadas en Zoom. Pero además de las clases videograbadas, nosotros ya teníamos aula virtual y por lo tanto, todos los posteos, ¿sí?, y actividades o están o corresponden a clases orales sincrónicas donde hay mucha interacción. Ahora les voy a contar por qué hay interacción en las clases. No es una videograbación de un docente hablando, sino es una clase muy interactiva, pero también tuvimos acceso a todos los posteos y producciones escritas de los estudiantes en relación al taller. Mi propia pregunta de investigación fue justamente intentar ver si había y en qué consistía el nuevo trabajo intelectual, porque yo no lo sabía antes de escribir este artículo, esto lo sé ahora. Si había y en qué consistía el nuevo trabajo intelectual que la necesidad de aprender a escribir un proyecto de tesis puso en marcha en estos alumnos. ¿Y cómo surgió esta pregunta de investigación? No sé si se entiende mi pregunta. Yo me propuse ver, ¿hay algún aprendizaje relativo a un trabajo intelectual novedoso que empiezan a realizar estos estudiantes como producto de tener que empezar a escribir su proyecto y aprender a escribir un proyecto de tesis? ¿Y en qué consiste ese trabajo intelectual novedoso? ¿Cómo salió mi pregunta? Mi pregunta surgió por lo que podríamos llamar la función epistémica de mi propia escritura. ¿Por qué? Porque en ese momento me invitaron a escribir en un libro en honor a Charles Weisselmann, el libro que les mostré. Si yo tenía que escribir un capítulo allí, tenía que pensar qué ideas de Charles Weisselmann podía yo utilizar, pero con datos que yo podía tener. Entonces fue ese esfuerzo de pensar qué idea de él podía yo poner en relación con qué material empírico que podía ponerme a analizar, que se me ocurrió esta pregunta de investigación. Bueno. Si bien yo analizo los posteos y los escritos de los alumnos, sobre todo, van a ver ahora, yo analizo interacciones de clase. Y como les dije, son clases videograbadas por Zoom, y son clases donde procuramos mantener la misma interacción que antes de la pandemia teníamos presencialmente en clase. ¿En qué consiste esa interacción en clase, en este taller? Consiste en una actividad que nosotros consideramos privilegiada y que llamamos revisión colectiva. La revisión colectiva consiste en que clase a clase, en todas las clases, tres, 4, depende, las clases en este momento duraban 4 horas, ¿sí? Son clases de 4 horas. Entonces, 3 o 4 alumnos, en general 3, compartían, fíjense, en un drive, o sea, a través de medios digitales, todo en pandemia. Antes era presencial, antes era, llevábamos los borradores escritos, impresos, y se repartían copias. A partir de la pandemia, todo empieza a estar digitalizado. Comparten el borrador del apartado de su proyecto de tesis que están escribiendo
Y en clase, ¿sí?, lo comentamos entre todos. ¿Qué quiere decir comentamos entre todos? No que el profesor da su parecer, sino que primero los alumnos empiezan a decir cosas sobre el texto. O sea, empezamos a actuar como lectores de prueba del borrador que está escribiendo algunos de los compañeros. Y el docente regula ese aporte de los alumnos y también ofrece su aporte, su perspectiva al final. Esta actividad para nosotros es central, acá es una parte pedagógico, y va a salir publicado próximamente un artículo en la revista Praxis, una revista de Argentina, en donde describimos con detalle qué se hace en este taller y con detalle en particular esta actividad. ¿Sí? Bueno, esta imagen la hice, fue una de las primeras que hice con inteligencia artificial generativa. Antes no me salían buenas imágenes, ahora salen un poquito, me parecen un poco mejor. Resultados de este estudio, en donde yo transcribí las 4 horas de las sucesivas clases, ¿sí? En pandemia yo salía a caminar, a pasear a mi perrito, ¿sí? Se podía dar la vuelta a manzana, y empezaba a escuchar los audios, ¿sí? O los videos, o el audio, y después transcribía, pero yo escuchaba, porque sabía que tenía que producir un artículo para el libro en honor a Charles Weiselman, y todavía no sabía qué iba a hacer. Bueno, resultados. Estos maestrandos, como producto de tener que aprender a escribir en un género totalmente desacostumbrado para ellos, como lectores y menos como escritores, el proyecto de tesis, se involucraron, en términos de Weiselman, en nuevos espacios de problema y empezaron a vislumbrar y a desarrollar, ¿sí?, un nuevo tipo de trabajo intelectual, alineado con prácticas disciplinares implicadas en la escritura del nuevo género. Fue la necesidad de producir un proyecto de tesis lo que les exigió comenzar a direccionar sus esfuerzos cognitivos de acuerdo con lo que hacen los investigadores, ¿sí?, en dominios afines, a diferencia de lo que ellos hacían antes en su actividad profesional como profesores. Empezaron a hacer algo diferente. O sea, la necesidad de aprender a escribir un proyecto de tesis encauzó, traccionó, direccionó su atención hacia objetos de pensamiento novedosos. Y voy a describir cuáles. Y yo pude identificar los siguientes. Por un lado, la primera cosa es que tuvieron que empezar a verse como productores de conocimiento y no solo como reproductores de conocimiento ajeno. Verse como autores y no solo como lectores. A pensar problemas epistémicos, o sea, problemas que requieren ser comprendidos, cuando en realidad ellos estaban acostumbrados a enfrentar problemas para ser resueltos en la práctica. Eso implica un cambio. Tuvieron que empezar a pensar la relevancia disciplinar de un tema para estudiar, y no solo un tema que les interesara personalmente. Tuvieron que empezar a pensar algo que para mí es muy importante, que es la relación entre pregunta de investigación y método. Nadie piensa esa relación si no tiene que escribir en un género del mundo de la investigación. Tuvieron que empezar a enfocar la labor docente, o sea, para constituirlo en un problema, porque acuérdense que esta maestría les exige, diríamos, preguntarse por lo que hace un docente. Y en realidad su mirada todo el tiempo se iba a los problemas de los alumnos, había que decirle, pero acá, ¿cuál es el problema del docente? Bueno, acá hay otras cuestiones, diferenciar investigación empírica de ideas teóricas, bueno, etc. Podríamos seguir, pero vamos a avanzar. Vamos con el primer punto, ¿sí? El primer quehacer, por decir así, que es empezar a verse como productores de conocimiento y no solo como reproductores. Bueno, esto para muchos fue una gran novedad.
como docentes se solían considerar principalmente lectores. Y esto aparece no en las interacciones de clase, aunque después la docente lo retoma, sino en un escrito inicial que se les pidió producir, que son sus autobiografías como escritores. O sea, el taller empieza cada año con que la docente del taller les manda una presentación de ella misma como escritora, en donde, como soy la docente, les cuento cómo es mi relación con la escritura. Y les pido que ellos también se presenten, ¿sí?, como escritores, que cuenten algo de su historia como escritores. Veamos algunos fragmentos iniciales de las autobiografías de ellos, de ellas sobre todo, porque eran mujeres. ¿Qué dicen? Una, dice autobiografía, así, esto es textual, no está entrecomillado, pero son extractos de sus autobiografías. Autobiografía como escritor. Primeramente debo mencionar que me sorprendió el interrogante. Jamás me pensé como escritora. Otra, mi historia como escritora, entre paréntesis, aunque siento que la palabra me queda grande. Otra, no me considero escritora. Otra, me resultaría más fácil escribir una autobiografía como lectora. Otra, contrariamente a lo que puede esperarse de una profesora de lengua y literatura, no me gusta escribir. Siempre me resultó mucho más interesante leer. Me siento más espectadora que protagonista. Otra, al principio no me vi como escritora y creo que se relaciona con el peso que para mí conlleva ese título. La imagen que tengo en mi mente es que es alguien que sabe escribir muy bien, escribe bonito y de manera inteligente, mantiene un orden celebrado académicamente y dice cosas geniales o importantes. Otra, estas limitaciones autoinfligidas de no poder reconocernos como escritoras y escritores se deben a que fuimos formadas y formados en la convicción de que otros, utiliza lenguaje, bueno, escriben para que nosotros leamos. Miren inicialmente cómo se ven. Bien. Como fue tan generalizado esto de sentirse sorprendidos y fuera del mundo de los escritores, y como para generar un proyecto de tesis, más vale que uno empiece a considerarse autor, escritor, etcétera, la docente retomó este tema en el aula virtual y comentó este aspecto de las autobiografías. Entonces la docente dice, se reitera en varias autobiografías la sorpresa e incomodidad en poder llamarse escritor o escritora. La realidad es que en general solemos ser más lectores que escritores. Pero hacer una tesis nos pone en el camino de convertirnos sin duda en autores, de escribir para que otros nos lean, de producir conocimiento y no solo de consumirlo. Esta transformación tiene un alcance enorme en lo que significa de aprendizaje, de cambio de posición enunciativa, de relación subjetiva con los otros. Lo destaco por si ayuda a entender el paso que cada uno de ustedes ha decidido dar al anotarse en una maestría y para ayudarles a desarrollar paciencia, porque lograrlo para todos implica atravesar un muy largo proceso de transformación personal. Pasamos al segundo aspecto, de transformación del conocimiento impulsada por la necesidad de escribir un proyecto de tesis, que lo llamo pensar problemas epistémicos, cuestiones que se necesitan entender en vez de problemas fácticos, como están acostumbrados los docentes, para resolver en su práctica. Bueno, para redactar justamente el planteo del problema, los maestrandos empiezan a pensar en problemas epistémicos. En cambio, como profesores están acostumbrados a tener que resolver problemas prácticos. Esto parece, vamos a ver cómo parece, acá sí viene una interacción en clase. La profesora pregunta, ¿qué espera el lector de mi tesis? Bueno, entre paréntesis están los minutos y segundos de la videograbación, no es muy importante. Sonia, yo creo que miren lo que dicen inicialmente, esto es lo interesante. Veamos cómo hay como una
un esfuerzo de la docente por ayudarles a cambiar lo que están pensando sobre lo que es una tesis. Yo creo que espera que pueda dar una respuesta a alguna problemática, que pueda mejorar en algún campo específico alguna situación. La tesis tiene que resolver algún problema en la educación. Tengo que encontrar una solución a algo, a una mejora de algo. Claro, esto es la primera clase. Otra alumna, que la tesis pueda ser un insumo, una posible solución en un territorio, en una propuesta incluso al Ministerio de Educación. Fíjense que no es lo que una tesis espera. Una tesis espera que se produzca un pequeño aporte al conocimiento. Y ellos están hablando de una solución a algún problema práctico. Fabiana, un aporte para mejorar ciertas prácticas. Morena, dos palabritas que se me ocurrían, aplicabilidad y practicidad. No es eso el producto de una investigación. Y también pensaba que fuera socialmente útil. Esto podría llegar a ser. Mientras, en el chat del Zoom, dos alumnas escribieron: Dora, aportes al campo en el cual se investiga. Fíjense, por primera vez aparece aportes al campo en el cual se investiga. Aquí sí es la primera vez que aparece la idea de una contribución al conocimiento, una contribución epistémica, no la solución de un problema práctico. Mariana, en cambio, mantiene, para mí, tiene relación con el contexto, debería ser relevante en el aquí y ahora. Profesora, surgieron cosas bien interesantes, pero vamos a tratar de irlas desbrozando. Hay un aporte imprescindible en cualquier investigación, y es el que más a uno se le olvida. A los docentes nos interesa mejorar siempre algo, nos interesa un fin práctico, tenemos un afán transformador del mundo, pero en la investigación, el aporte que se espera es un aporte epistémico, un aporte al conocimiento de un fenómeno, no un aporte en que se transforme el fenómeno, no una intervención. El chat sigue expresando, ¿sí?, las perspectivas distintas. Y Mariana, que antes cambia. Sonia dice, aportes para los diseños curriculares. No, sigue hablando de la práctica. Lo que dice Sonia sigue en línea con lo que... En cambio, Mariana, que antes había dicho algo práctico, ahora cambia y dice, puede ser el avance de la ciencia en el campo disciplinar. La profesora dice, la segunda relevancia posible de un proyecto de investigación, bueno, es una relevancia de tipo práctico o aplicada, o sea, ahí sí, pero la primera relevancia es una relevancia epistémica. Bueno, y ahí sí, la docente sigue, pero que presupone la relevancia epistémica, o sea, si yo produjo conocimiento que entra en diálogo con lo que se está discutiendo en un campo teórico, es probable que alguien, no el propio tesista, lo pueda utilizar en términos prácticos para el diseño de políticas educativas, para el diseño curricular, para el diseño de la formación docente, para la mejora de X. Y fíjense, esto es algo práctico, aplicado, pero solo lo voy a poder lograr en tanto mi proyecto, mi tesis, reúnan la condición de ser relevantes epistémicamente. Vayamos a la tercera. Yo saltearía, voy a saltear esta y me voy a ir a la cuarta. El que quiere está publicado de libre acceso en el capítulo que les dije y nos vamos a la cuarta. Pensar la relación entre pregunta de investigación y método. Los maestrandos entonces comienzan a pensar que las preguntas de investigación, fíjense, si uno no escribe un proyecto de tesis, no empieza a pensar que las preguntas de investigación, ¿sí?, deben considerarse en relación con un método capaz de proporcionar datos empíricos para responderlas. Yo no me puedo preguntar cualquier cosa, sino que tengo que prever si está a mi alcance algún camino metodológico para responder esa pregunta. Esto parece sencillo, pero no lo es, y hay todo un trabajo de meses para que haya un ajuste entre la pregunta y el método. ¿Por qué es novedoso para los docentes empezar a pensar esta relación? Porque en su rol de profesores, como comunicadores de un conocimiento producido por otros, ¿sí?, no habían necesitado reflexionar sobre
de dónde sale el conocimiento y qué camino se tuvo que recorrer para producir ese conocimiento que ellos enseñan. Esto tiene muchas consecuencias. Veamos una interacción. Profesora, pregunta, ¿qué datos necesito? Bueno, están revisando, ¿sí? Esta interacción es a propósito de la revisión colectiva, están revisando un texto en donde hay una pregunta de investigación que yo supongo, que no sé si, bueno, cómo era, la verdad no me acuerdo. Pero la profesora pregunta, ¿qué datos necesito para responder esta pregunta? La que formuló en su borrador del proyecto uno de los alumnos. Dice, estoy intentando alinear, dar coherencia entre preguntas y metodología. ¿Qué datos necesito para responder esta pregunta de investigación? Y Noelia dice, me gustaría si podés repetir, que me perdí un poco. O sea, fíjense, como que esta alumna ni siquiera entiende lo que la docente dice. La docente está diciendo, para responder la pregunta de investigación que está plasmada en el escrito de tu compañera, ¿qué datos necesita recoger tu compañera para poder responder esa pregunta? Y Noelia no entiende lo que la docente dice, no entiende porque todavía no tiene constituido un espacio de problema para pensar esa relación. Profesora, ¿qué datos necesito para responder la pregunta? Nadie contesta por 4 segundos. Nadie se anima. Sonia, necesito tener una filmación, porque preguntabas entonces por algo de la acción de un docente. Un video de una clase para observar intervenciones, y por qué, etcétera. Profesora, Sonia está diciendo que lo que necesito es observar una clase, porque para ver intervenciones del docente necesito observar la clase. Cada vez que me pregunto qué hace el docente, cómo interviene, necesito observar clases, grabar, ¿sí? Empiezo a poner en relación pregunta con metodología, o sea, al pensar que necesito una videograbación para responder esta pregunta, estoy estableciendo esta relación. Sigue la clase y más adelante la profesora dice, ¿cómo puedo responder la siguiente pregunta? Y lee, ¿cómo reflexiona un docente sobre la distancia que hay entre lo que planificó y lo que pudo hacer? Esa era la pregunta. Lola dice, ¿una entrevista puede ser? Bueno, entonces fíjense, vamos para atrás, que para observar la reflexión, ¿sí? En una entrevista se puede obtener esos datos, o sea que se encaminó, ¿sí? Acá voy poniendo, supongo que esto ha sido un poco más tarde en la clase. Bueno, veamos el otro punto, que es enfocar la labor docente y no los problemas de los alumnos. En general, las preguntas de investigación de todos los primeros borradores enfocaban a problemas de los alumnos. En cambio, como esta maestría les exigía que sus proyectos enfocaran los problemas de los docentes, esto fue todo un trabajo y fue gracias a tener que escribir este proyecto de tesis como empiezan a pensarlo, si no, su mirada va dirigida a los problemas de los alumnos. Y fíjense, acá hay extractos de los primeros escritos de ellos que enfocan a los alumnos. Conocemos la dificultad que implica para los estudiantes. Es común encontrar estudiantes que encuentran dificultades. Aparte la mirada de los estudiantes son todos por los déficits de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes no comprenden los textos académicos. Son de distintos alumnos, todos miran, ¿sí? Y empiezan a formular su problema mirando a los alumnos. A lo largo de los años, bueno, aquí surge la inquietud. ¿Tienen los estudiantes las herramientas necesarias? Bueno, frente a estos borradores, ¿sí? La profesora comenta en clase, algunos de ustedes, en los borradores de sus proyectos, enfocaron situaciones problemáticas, pero respecto a los alumnos. Alumnos que entran sin determinados saberes, que podrían esperarse, que son muy heterogéneos. Ahora, yo necesito un problema respecto del docente. ¿Cómo convierto el problema que yo atribuyo a los alumnos en un problema profesional del docente? Tengo que hablar del desafío para el docente, porque a quien yo voy a entrevistar y yo voy a poner el foco de la observación es lo que hace el docente. Bueno, dejo aquí la empiria. Hay mucha más empiria en el capítulo del libro.
Voy acá a hablar de dos cosas implicadas en la producción de un género textual. Un aspecto productivo y un aspecto constructivo. La necesidad de escribir, ¿sí?, en este nuevo género dio origen, ¿sí?, a un resultado textual. O sea, ellos salieron con un proyecto de tesis acorde a los requerimientos de la maestría. Pero también, además del producto textual, por eso el verbo producir, además del producto textual, esta necesidad de escribir y de aprender a escribir un proyecto de tesis puso en marcha un novedoso trabajo intelectual. Aprender a escribir en este género, entonces, no solo configura un producto, sino que empieza a configurar la cabeza de lo que puede hacer el productor. Por medio de la laboriosa tarea, ¿sí?, de escribir un proyecto de tesis, se construye un texto, pero también se construye un sujeto de conocimiento diferente del que existía antes de que supiera escribir un género como el proyecto de tesis. Y acá viene la pregunta con la que yo quería como empezar a concluir, es ¿qué ocurre si antes de que alguien aprenda a escribir un nuevo género, que podría ser el proyecto de tesis, pero en cada una de las disciplinas ustedes tendrían que pensar, ¿sí?, si es la monografía o el ensayo, o el informe de laboratorio, o el género que ustedes soliciten en sus clases, ¿qué ocurre si los estudiantes delegan en la inteligencia artificial generativa la elaboración de ese texto antes de haber aprendido? Antes de haber aprendido no solo las características, no solo cómo escribirlo, sino todo lo que hay por detrás de pensamiento, de capacidades de trabajo intelectual de ese género. ¿Qué ocurre si nuestros alumnos delegan eso? Bueno, evidentemente creo que es imparable parar, diríamos, la inteligencia artificial generativa, llegó para quedarse, pero tenemos que problematizarla, ¿sí? Para eso estamos en el mundo académico, para entender, comprender, ver alcances, limitaciones, desafíos, problemas, y nada, ¿qué están haciendo de nosotros y hacia dónde queremos hacer de nosotros? Por lo tanto, yo cierro esta charla con la necesidad de investigar algo didáctico, porque lo que yo acá estoy planteando es un punto de vista didáctico. ¿Para qué y cómo vamos a tener que dar cabida, si no lo hacemos ya, la inteligencia artificial generativa en nuestras clases sin menoscabar, sin sacrificar, por un lado, la función epistémica del escribir, pero en este caso, en particular, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, que está asociado al aprendizaje de nuevos géneros? ¿Qué delegamos para que haga por nosotros o para que haga por nuestros alumnos la inteligencia artificial generativa y qué otras tareas que nosotros consideramos que son formativas, que no solo dan origen a un producto, que dan origen a un productor? ¿Qué tareas delegamos en la inteligencia artificial generativa y qué otras tareas formativas preservamos para que aprendan a ser nuestros alumnos? Y en este sentido, ¿sí?, tenemos que investigar cómo formarlos para que adquieran el saber intelectual vehiculizado por ciertos géneros, de modo que si posteriormente delegan esa tarea en la inteligencia artificial generativa, puedan controlar los resultados y no quedar a merced de ellos. Y respecto de la potencialidad epistémica, ¿cómo hacer para que nuestros estudiantes experimenten esa transformación del conocimiento acerca de lo que escriben por el hecho de escribir antes de depender acríticamente de la inteligencia artificial generativa?
Y entonces yo creo que este es un problema didáctico, como les decía, pero también político, porque nos pone en relación con, bueno, con el mundo. Y acá les traigo un posteo de Instagram de una, yo no la conocía, de una, dice, polaca irlandesa residente en Estados Unidos, es traductora, artista y no sé qué, Joana Maciesca, y que dice lo siguiente: quiero que la inteligencia artificial lave mi ropa y friegue los platos para poder dedicarme al arte y a la escritura. No que la inteligencia artificial haga mi arte y mi escritura para que yo pueda lavar la ropa y fregar los platos. Entonces, si nos queda tiempo, me gustaría que discutiéramos un poquito sobre esto. Yo dejo aquí y les agradezco. Profesora Paula, muchas gracias por la presentación. Bueno, habría muchos puntos para agradecerle, profe, por traernos esta temática. Renovar tal vez esa mirada de Bereiter Escardamalia, que posiblemente podría entenderse en estos momentos como un poco despersonalizada, es decir, transformar el conocimiento y pensar en la persona, transformar el conocedor, el que está en ese proceso de aprendizaje. También en las preguntas que nos deja, profe, y que yo creo que serán también objeto de conversación y pensar en esa actividad intelectual, en todos esos procesos cognitivos intelectuales, y finalmente, ya para dar paso, en esa conexión cognitiva, pero tan social que nos trae, profe. Muchas gracias. Entonces vamos a dar paso a las preguntas, comentarios, que ciertamente serán muchos y bueno, vamos a aprovechar. Muchas gracias. Buenos días, Paula. Tengo una pregunta respecto de esta transformación que tú planteas desde el estudiante que reproduce conocimiento al que crea conocimiento. He guiado tesis de licenciatura y de maestría mucho tiempo, y yo creo que este es un problema de quienes guiamos, porque nos gusta mucho que el estudiante cae en eso de hacer extensos marcos teóricos, revisiones teóricas, porque pareciera ser que todos quienes vamos a revisar esa tesis para aceptar a esta persona que se incluye en nuestra comunidad disciplinar, tiene que mostrar cuánto sabe, o que ha leído a todos los autores, ha leído a todos los clásicos. ¿Crees tú que debemos cambiar la mentalidad a quienes guiamos las tesis para dar el espacio para que el estudiante sea capaz de crear un conocimiento nuevo y no solamente reproducirlo? ¿Voy respondiendo? ¿Sí? Bueno, no sé cómo es la dinámica. Bien. Bueno, está buena tu pregunta para quienes dirigimos tesis. Yo creo que tenemos que recordar también cuando nosotros hicimos nuestra tesis. Yo era como mis alumnos. O sea, no me sentía autorizada, no sabía mucho sobre el tema. Fíjense, tenía que producir conocimiento cuando lo estaba aprendiendo. O sea, uno cuando hace la tesis, a ver, es una posición, la tesis en realidad es un género que está a caballo entre un género académico y un género científico, en el sentido de que, a ver, como yo lo entiendo, los géneros académicos son géneros que circulan en el ámbito de la docencia, en el ámbito donde hay alguien que sabe y alguien que no sabe, entre comillas, y se producen para aprender, para ayudar a aprender. Y en cambio, los géneros científicos circulan entre pares, ¿sí? La tesis está a caballo, porque la tesis es una investigación que se supone que tiene que contribuir al conocimiento, pero a la vez está hecho por alguien que todavía no forma parte de la comunidad de los que producen conocimiento y que depende de su tesis para ser aceptado. Entonces, hay una primera asimetría entre quien produce la tesis y quien la va a leer, que es el jurado, que
esa simetría no existe cuando alguien publica un artículo de investigación, en donde uno escribe para pares. Entonces, bueno, sabiendo de que en general las tesis son los primeros pasos, en general, que alguien en formación da, en todo caso, en su recorrido para producir conocimiento, y yo creo que hay que alentar a que se pueda, a salir del dogmatismo, a que no se acepten las ideas acríticamente. En estos docentes se ve claramente una adhesión a ideas acríticas, y todo el tiempo para mí hay que decirle, miren, nosotros no estamos formar un investigador, formarlos a ustedes es formar a alguien que no es un creyente. Aquí ponemos en duda todo, incluso los autores que ustedes citan, porque en el mundo de la educación se la pasan citando autores y no se sabe de dónde salen esas ideas que se citan. O sea, para mí como docente hay todo un intento de ayudarles a pensarse críticamente, a pensar críticamente incluso a las autoridades que ellos citan, pero sé que les cuesta mucho y que por lo tanto van a hacer lo que puedan. Yo todo el tiempo trato de que no acaten dogmas de ningún lado, de que sean críticos. En las revisiones colectivas lo que hacemos es ayudarles a ejercer como críticos de los textos de los pares, ¿sí? Críticos constructivos, no destructivos, ¿sí? Pero que puedan anticipar objeciones que un lector pueda hacer al texto, si ese texto fuera presentado en un ámbito no resguardado, como es el ámbito de la clase, ¿qué objeción le harían? Mejor que la veas hoy, así podés retrabajar tu texto para tratar de prever en un futuro esa objeción. Entonces, la idea de pensamiento crítico, creo que como docentes la tenemos que tener, incluso, diríamos, que ellos puedan, de hecho ellos hacen aportes en las revisiones colectivas que a mí no se me hubieran ocurrido, pero cuando los escucho a mí me parecen muy pertinentes. También ayudarlos a autorizarse como pensadores críticos es valorar el aporte que están haciendo y decirle, no se me había ocurrido, pero está muy bueno lo que estás diciendo del texto de un compañero, ¿sí? También cuando dicen cosas desacertadas, uno dice, bueno, entre los lectores, pero bueno, tampoco es que voy a avalar cada cosa que ellos dicen, aunque sea desacertada. También yo doy mi opinión crítica hacia lo que ellos hacen. Entonces yo creo que es difícil que en la tesis uno pegue un salto y la propia tesis sea un gran aporte. Yo conozco pocas tesis que son un gran aporte, ¿sí? Pero es hacia donde tenemos que encaminarlos. Y entonces es un poco en esa tensión que nos movemos. Queremos ayudarlos a que ejerzan las prácticas de quien tiene que producir conocimiento, pero sabemos que están aprendiendo a hacerlas. Entonces es en ese, ¿sí? O sea, vamos a traccionar todo lo que sea posible, vamos a autorizarlos para que se ubiquen, para que puedan criticar incluso a las fuentes. Si ven que hay alguna afirmación que no se respalda o en algún argumento sólido o en algún dato empírico, etcétera, ¿sí? No necesariamente dato empírico, pero sí alguna argumentación razonada. Que no acepten acríticamente las cosas. Ahora, con las limitaciones de qué es una tesis, ¿sí? Después y en este caso es una tesis de maestría. Entonces, bueno, pero queremos docentes, ¿sí? Que se paren frente a la producción de conocimiento con herramientas que no tienen habitualmente los docentes, que les vienen ya los libros, los currículum, las cosas definidas en otro ámbito. Ponerse a pensar, ¿de dónde sale este conocimiento que yo tengo que enseñar? Fíjense, ¿qué pregunta de investigación dio origen a este resultado que yo enseño? ¿Qué método ayudó a aportar conocimiento a esa pregunta? Esa relación transforma una cabeza, porque entonces yo empiezo a exigir, incluso del conocimiento público, de los medios de comunicación, ¿y de dónde sale esto que me están diciendo? Que todo el día me están inventando cosas.
¿De dónde sacan? ¿Por qué? ¿Por qué esto es, no sé, la prensa argentina? Un ataque quiere matar al presidente. Y eso lo dice uno, pero ¿de dónde sale esa información? ¿Qué datos está mostrando? Sí, porque si no cualquiera dice cualquier cosa y estamos entonces habilitando antivacunas. Fíjense, todas las redes antisociales, todos los medios de desinformación eclosionaron. Entonces, si nosotros no formamos cabezas, ¿sí?, a través de cualquier cosa que enseñemos, que no puedan ponerse a pensar de dónde salen las afirmaciones que circulan en las redes, en los medios, ¿qué sustento hay para sostener esto? ¿Sí? Esto tiene una consecuencia política en cuanto a cuánto nos relacionamos con lo que se nos quiere hacer pensar, con lo que llamamos, o con lo que se llama colonización de las cabezas. No sé si respondo, estoy limitada en mi respuesta. Buenos días. Hola. Esto suena duro. Yo quiero empezar diciendo que hay una frase de su libro que me cambió mi actitud docente en su momento. Esta que dice que siempre los profesores nos quejamos de que los estudiantes no saben esto, o no saben eso, o no saben eso, y no nos preguntamos que es que nosotros estamos ahí para enseñarles. Es decir, sí, no saben, pero nosotros estamos ahí para enseñarles. Y eso me cambió mi actitud docente hace mucho tiempo, cuando enseñaba a escribir. Hoy ya no enseño a escribir. Y mi pregunta, que tiene que ver con eso, con el por qué ya no enseño a escribir, mi pregunta es sencilla e inocente, ¿no? Por eso me excuso antes de hacerla, pero creo que es fundamental. Me parece que el gran obstáculo que tenemos hoy para enseñar a escribir es la pereza. Yo enseñaba a escribir en pregrado, no en posgrado, bueno, en posgrado, bueno, en pregrado. Y la gran barrera es el estudiante no quiere esforzarse. Y ahí estoy volviendo, ¿no?, a la pregunta anterior. Pero ¿cómo podríamos hacer para provocar que el estudiante quiera escribir? Para que de esa manera sienta la necesidad de evitar estas herramientas que le facilitan el trabajo y en lugar de eso usar su propia cabeza. Está buena tu pregunta y es muy difícil, está buena. Perdón porque me puse un caramelo porque tengo un poquito irritada las cuerdas vocales. A ver. Vamos acá a pensar muchas cosas. Para que alguien aprenda a escribir o cualquier otra cosa, necesitamos conectar con el interés, para poder enseñar y que alguien aprenda cualquier cosa, es imperioso, es imprescindible que conectemos con algún interés de esa persona. Si no conectamos, las leyes del aprendizaje nos dicen que no va a aprender. No hay, quiero decir, las manzanas caen. Newton describe un fenómeno que existe. Bueno, el aprendizaje también tiene leyes. Si no hay un interés, llámenlo implicación, llámenlo motivación, llámenlo que alguien ponga algo de sí porque encuentra que vale la pena, no hay aprendizaje. Entendiendo por aprendizaje no aprobar la materia. Entendiendo por aprendizaje dos cualidades que los que estudian el aprendizaje dicen que implica aprender. Uno, que dure más allá del examen, o sea, la permanencia en el tiempo, y una pequeña transferencia a algún ámbito un poquito distinto de la situación en la que fue aprendido. Si yo no conecto con algo que los alumnos vienen a buscar, o quieren, o desean, o apetecen, o les interesa, o se ilusiona, si yo no conecto con algo de eso, no voy a lograr que aprendan en los términos que acabo de definir. Si yo sé que esas son las leyes, como que cae la manzana en
diríamos, no así, sino así, voy a tener que buscar con qué me conecto de lo que ellos vinieron a buscar. Siempre, enseñe lo que enseñe. En el caso del taller de escritura de proyecto de tesis, a ver, nosotros hacemos este taller, y por eso dura 18 meses, a diferencia de otros talleres, por el problema que presentan otros talleres de escritura de tesis, que nosotros denominamos a esos otros talleres propedéuticos, que en un tiempo concentrado, ¿sí?, que puede ser 2 meses, 3, 4, enseñan a través de ejercicios, hacen practicar diversos aspectos del género proyecto de tesis, pero después los alumnos tendrían que por su cuenta aplicar eso aprendido a escribir su proyecto. Y no se produce esa aplicación. Entonces, la primera decisión que hicimos en este taller fue, vamos no a hacer ejercicios para que los alumnos apliquen después por su cuenta, sino que vamos a acompañar la elaboración del proyecto de tesis auténtico. Y eso lleva tiempo. Aunque las clases, quiero decir, están espaciadas, y no es que, diríamos, actualmente, diríamos, este material fue 1 año y medio, y en total son 20, en total fueron unas 60 y pico de horas, no fueron tantas horas, ahora es un poco más largo, ¿sí? Pero fíjense, 60 y pico de horas con mucho trabajo en aula virtual, o sea, 60 y pico de horas sincrónicas, y ahora es un poco más largo. Bueno. En el taller, esa vinculación con lo que vinieron a buscar vienen a buscar un proyecto de tesis. El taller te ayuda a elaborar el auténtico proyecto, lo que vos estás eligiendo el tema, vos querés hacer una maestría, parte de lo que les decimos es, el proyecto, ustedes van a sacar adelante el proyecto y su tesis porque tienen deseo de ser algo más que docentes. Por eso se anotaron en una maestría. Ustedes vinieron a buscar algo de otro orden, y ellos mismos, o sea, abrimos algún espacio de reflexión. Ellos quieren tomar parte de la conversación pública sobre la enseñanza, pero en general los que toman parte son otros. A ellos les apetecería intervenir con voz propia. Entonces tratamos de conectar con ese aspecto de por qué se anotaron. Es cierto, ustedes podrán decir, algunos o muchos se anotan para la obtención de un título, no porque quieren ser algo distinto, pero muchos vienen por ambas cosas. Y los que solo vienen por la obtención de un título en general se quedan por el camino, no pueden sostener la elaboración de una tesis si no hay una implicación personal. Entonces, nosotros tratamos y recordamos, y a veces conversamos sobre eso, ¿sí? Tratamos de alinear lo que este taller les está ofreciendo con lo que vinieron a buscar. Habría que pensar en otros contextos, porque, a ver, otros contextos podrían ser, fíjense acá, el taller no enseña a escribir en general, enseña a escribir lo que ellos necesitan escribir en la carrera en la que ellos eligieron hacer de posgrado. Distinto es, ¿qué pasa con los cursos de redacción o comprensión de textos o llamados talleres de lectura y escritura que muchas universidades ofrecen a todos los alumnos que no eligieron ningún taller de escritura, sino que eligieron cursar una carrera universitaria, y de repente tienen en el primer año un taller de lectura y escritura? Que ellos no vienen a buscar eso. Y ahí hay un gran problema. Entonces salimos del ámbito en el que yo te expliqué recién cómo intentamos, sabiendo de que es imprescindible conectar con algo de lo que vinieron a buscar, cómo intentamos hacerlo en este
taller de escritura de proyecto de tesis de posgrado. Acompañar el proyecto real, no ejercicios, para que después ellos queden solos y tengan que... No, no. Acá, con tu proyecto, y vos vas a elegir tu tema dentro de un ámbito acotado, como es lo que propone esta maestría, ¿no? O sea, no cualquier tema de investigación se habilita, sino que se direcciona hacia mirar la actividad de un docente. Pero pensemos ahora otro ámbito más general, no el posgrado. Pensemos el grado universitario, los talleres de redacción o comunicación que se ofrecen al comienzo, o de lectura y escritura al comienzo de muchas carreras. ¿Qué ocurre habitualmente? Que estudiantes, no sé, de ingeniería, de historia, de sociología, de psicología, de repente se encuentran con que les enseñan a leer y escribir. Y ellos se anotaron para estudiar sociología. Ellos se anotaron para estudiar física. ¿Qué tiene que ver la lectura y la escritura con ellos? Ellos sienten que no tiene que ver. Nosotros, como docentes, podríamos pensar que tiene que ver, pero ellos piensan que no. ¿Cómo hacemos para conectar? O mejor dicho, para conectar con algo de lo que ellos vinieron a buscar, siendo que en primera instancia ellos piensan que es lo contrario. Bueno, este problema no es original. Este problema lo han enfrentado las universidades que tienen más tradición y antigüedad histórica en enseñar a escribir. Y estoy hablando de Estados Unidos, que yo estudié cómo se desarrolló y cómo cambió la enseñanza de la escritura en los cursos iniciales en las universidades de Estados Unidos, desde los primeros cursos impartidos por Harvard en el siglo XIX, como respuesta a la queja de que los estudiantes escriben cada vez peor. Queja que ya existía cuando se crearon esos primeros cursos, porque está documentado, en 1850 y algo. Bueno, en Estados Unidos se dieron cuenta, y por eso yo utilicé muchos autores de allí, porque me parecen que son un aporte que nos ayudan a no tener que inventar la rueda, diríamos, cuando ya fue inventada. Nosotros podemos seguir produciendo, pero hay cosas que ya se preguntaron otros. Ellos también tenían, y en algunos casos siguen teniendo, cursos de escritura que lo llaman freshman composition, o sea, composición en el primer año, que para muchos alumnos, para la mayoría, resultaba irrelevante, porque no estaba alineado con lo que los estudiantes, diríamos, les interesaba, que no era la lectura y la escritura. Entonces desarrollaron muchos procedimientos metodológicos, curriculares, para tratar de que eso cambie, para tratar de que haya un alineamiento entre lo que los estudiantes van a buscar y la escritura que les enseñamos vinculada a lo que van a buscar. Acá tengo que hacer un poco de historia. A ver, por un lado, se desarrolló todo un movimiento que se llama escribir a través del currículum, y es que de la escritura se ocupen todos los profesores, no un taller de redacción inicial. Y para eso hicieron programas, formación de docentes, etc. Pero me voy a restringir ahora a que esos cursos siguen existiendo. ¿Y cómo están haciendo para que tengan sentido? Y entonces voy a contar que esos cursos, en muchas universidades, en muchos casos, no en todas, empiezan a ser dados por doctorandos en curso, o sea, diríamos estudiantes doctorales o recientemente doctorados, en donde en vez de ofrecer un curso de lectura, y ellos lo llaman de escritura, la lectura es como que no la dan de suyo, les hacen leer, pero no la ponen en los títulos de los que enseñan. ¿Cómo hacen estos cursos en realidad, para sortear dos problemas? Uno, el que tú planteas, de tratar de atender
al interés de los alumnos y por lo tanto no quedar para los alumnos como poco relevantes, y otro problema más, que tú no lo planteaste, pero que creo que hay que considerar, y que es serio. ¿Se puede enseñar a escribir como algo principal sin que lo principal sea el contenido acerca de lo que se escribe? Repito, hay otro problema que ahora voy a contar cómo intentaron resolverlo en estos cursos de redacción de Estados Unidos. Uno es el que tú dices y el otro es, ¿podemos enseñar a escribir poniendo como tema de enseñanza prioritaria la escritura sin poner como tema relevante de enseñanza el contenido acerca de lo que se escribe? ¿Qué pasa con el signo lingüístico? ¿Podemos enseñar solo el significante? ¿No eran dos caras inseparables? Pero, bueno, entonces en Estados Unidos empezaron a decir, el contenido no puede quedar como una excusa, como algo que se mete por la ventana. No puede ser que el contenido sobre lo que se escriba se invente en un ratito porque lo principal es enseñar a escribir. Porque si no, escribir no tiene sentido. O sea, uno escribe para comunicar algo a alguien en ciertas circunstancias. La función epistémica de la escritura es, yo voy a trabajar un contenido, pero si el contenido me interesa. No se pone en juego la función epistémica de la escritura sin que yo me dedique a pensar sobre un tema. ¿Cómo entonces reintroduzco en los cursos de enseñanza de la escritura el contenido para que no sea, para que no venga como un tema que hoy encontré en el diario y entonces empiezo a hacer, lo traigo al taller? Entonces, ¿qué hicieron? Estudiantes doctorales o doctorados recientes empiezan a ofrecer seminarios de investigación sobre los temas en los que ellos han investigado. Y entonces se ofrece freshman composition, o sea, ¿sí? Pero se llama seminario de estudios sobre género. Supongamos que haya estudiado seminario sobre estudios coloniales, seminario sobre el conflicto de Medio Oriente, seminario sobre, no sé, avances en biología molecular, seminario sobre física de cuerdas, teoría de cuerdas. ¿Y dónde está la escritura? En la investigación que ayudan a llevar a cabo los alumnos en ese espacio sobre ese tema. La investigación implica búsqueda de fuentes, preparación, justamente, elaboración de alguna pregunta de lo que saber, documentación, escritura, relectura y eventualmente elaboración de algún texto con alguna audiencia y con algún propósito acerca de ese tema. Entonces, la forma. Entonces, los alumnos eligen los cursos de escritura por el tema que proponen indagar. Y lo que se enseña es el tema junto con todas las habilidades investigativas para leer, escribir, buscar información, discutir, presentar, les enseñarán a hacer un PowerPoint, todo lo que tú quieras vinculado con la lectura y la escritura, pero en donde el tema no está puesto entre paréntesis, donde el tema es lo que conecta, porque los estudiantes entonces ya eligen el curso de escritura por el tema que tratan, con un especialista en ese tema, pero a la vez aprenden todas habilidades de lectura y escritura especializadas para el mundo universitario que tienen que ver con, en este caso, la indagación bibliográfica, no la investigación empírica, sino la indagación bibliográfica.
Hay una experiencia australiana diferente, que también en su momento me impactó mucho, me influyó en mis clases, que es del año 94, que es que existía también en una universidad australiana, una universidad de la costa oeste, de la ciudad de Perth, ¿sí?, de Australia, en donde existía un curso de comunicación para científicos en la carrera de física. Y a lo largo de los años evaluaron que los estudiantes de física llegaban al curso y les enseñaban un poco de nada, como un poco de cada tema, puntuación, ortografía, clases de textos, nada, etcétera. Y los alumnos lo consideraban sumamente irrelevante, no tenía nada que ver con lo que ellos habían ido a estudiar, y además no aprendían lo que se suponía que tenían que aprender. Después de una evaluación institucional se decidió un gran cambio curricular y didáctico. Entonces, el curso empezó a estar dado en equipo por un docente de escritura junto con un profesor de física. Los autores, porque además de docentes de ese curso, publicaron sobre esto, se llaman Alex Radloff, profesor de escritura, y Marian Sadnik, profesor de física. Y entonces reorganizaron todo ese curso de comunicación científica, que enseñaba un poquito de cada cosa para que los alumnos apliquen en sus escritos, un curso típicamente de los que yo llamo propedéutico. ¿Y en qué lo transformaron? Lo transformaron es que a lo largo de ese semestre iban a acompañar y a organizar junto con los alumnos, escuchen bien, una jornada sobre temas de física. Y entonces todo el semestre fue organizar esa jornada. Los alumnos tenían que elegir un tema de física, estaban alumnos de primer año, un tema de física sobre los cuales iban a indagar para presentar una ponencia. ¿Sí? Estudiaron sobre física, buscaron en internet, estoy hablando del 90 y pico, y entonces en internet estaban haciendo. Finalmente, terminaron organizando la jornada de física, decidieron invitar a estudiantes secundarios de la zona. Llamaron a un conferencista central, o sea, algún profesor importante supongo de la universidad, que dio una conferencia central. Ellos presentaron ponencias que hicieron a través de revisión entre pares, ¿sí? O sea que no fue el primer escrito. Tuvieron que pensar qué les podía interesar a los estudiantes secundarios de lo que a ellos les podía interesar investigar. Porque no todos Entonces tuvieron que adecuar la pequeña indagación que ellos hicieron sobre un tema que a ellos les interesaba para una audiencia de estudiantes secundarios que no necesariamente les interesan temas de física. O sea que tuvieron que pensar cómo atraer. Con lo cual, después hicieron una evaluación. Yo leí las evaluaciones, están publicadas. Los estudiantes dicen que aprendieron de todo. Aprendieron a indagar bibliografía, aprendieron a usar internet, aprendieron a exponer en público, tenían miedo, ¿sí? Aprendieron a hacer revisión entre pares, aprendieron a armar el programa de una jornada, porque se organizaron comités, estaba el comité de invitación que hubo que convocar. Bueno, como producto de esto, incluso se elaboraron las actas del Congreso que consiguieron un ISBN. O sea, se ayudó a los estudiantes a leer, escribir e indagar bibliográficamente, a pensar en una audiencia, a buscar en internet, a citar textos de otros. Todo vinculado a los temas que ellos les interesó indagar. Yo, en el año 2000, leí esta experiencia. En el año 2000 yo no daba un curso de escritura, daba una materia que se llamaba Teorías del Aprendizaje. Yo daba temas psicológicos, teorías del aprendizaje, pero yo leí esta experiencia y dije, yo quiero hacer esto. Y entonces, en la segunda mitad del cuatrimestre lo hablé con los alumnos.
Acabo de leer una experiencia que me pareció interesante. ¿Les parece que cambiemos la dinámica de las clases y que la dediquemos a preparar una jornada abierta? Nosotros no podíamos invitar a estudiantes secundarios, estaba fuera de mis posibilidades, pero sí para estudiantes y profesores de la universidad. Y organizamos con ellos una jornada sobre temas de esta materia que ellos eligieron preparar en equipo. Y esto está publicado, esta experiencia, en el libro que acaba de salir, la segunda edición. ¿Sí? Mi transformación de la experiencia de Radlox y Sandnick, ¿sí? En el contexto de mis posibilidades de mi clase. Creo que con estos dos ejemplos, uno de Estados Unidos, otro de Australia, bueno, mi pequeño readecuación de esto a mi contexto, es la escritura tiene que estar al servicio de decir algo que al estudiante le interese decir, que le interese leer. El contenido no se puede poner entre paréntesis. Yo sé que lo que digo es disruptivo, es controversial, pero a la vez implica un dolor de cabeza porque implica una gran transformación curricular. Pero es la respuesta que tengo. No sé si ayuda a pensar el tema. Profe Paula Carlino, muchas gracias a los asistentes. Sé que quedan muchas preguntas por plantear y por resolver, pero en atención a los tiempos y que hay un corto espacio para el refrigerio y luego vienen las otras ponencias, entonces voy a darles una corta información, me esperan 30 segundos. Profe, muchas gracias. Bueno, primero, ya saben pues lo del refrigerio, lo pueden tomar en el hall. Hay un cambio, bueno, los certificados, recuerde que se van a enviar de forma digital a sus correos. Los invito también a la conferencia que va a tener el doctor Alexander Sánchez hoy a las 2:15, que titula Elementos prácticos de escritura en la universidad, una perspectiva de alfabetización académica. Y finalmente, un dato importante, hay un cambio en los talleres. El taller 4, que se titula It's Easy to Talk About Arepa than Apple Pie, quedó para la sala 4, piso 3. Y el taller 5, didáctica de la escritura del informe de campo, el caso de la producción agrícola, queda en la sala 5, piso 2. Entonces, bueno, salgamos a disfrutar del refrigerio y nos vemos en 15 minutos. Muchas gracias.